Buen día. Siguiendo con el desarrollo del cuarto módulo correspondiente a sustratos del curso de agricultura protegida, hoy vamos a desarrollar eh, este componente que se llama tecnología de panes de piedra y harinas de roca para la nutrición y la salud de los cultivos bajo condiciones protegidas. Bueno, tenemos que precisar las características del suelo, sustrato o los medios de nutrición para que el cultivo se desarrolle adecuadamente. Entonces, precisando eso, tenemos que el medio debe ser lo suficientemente macizo, firme y denso para mantener en lugar las plantas. Segundo, que sea fácil de hidratar, de retener suficiente humedad y no tener que estar gastando jornales en el riego, estar regando frecuentemente. Debe existir materia orgánica, pero esta materia tiene que estar descompuesta para no afectar al cultivo con enfermedades o con retención de nutrientes. Debe ser lo suficientemente poroso para que drene el agua o los excesos de agua y sobre todo que permita la aireación. Más adelante vamos a ver lo que son los componentes del suelo y finalmente el equilibrio entre el componente gaseoso, el componente físico y el componente hídrico garantizan pues que estén en un balance adecuado, idóneo para el desarrollo de las plantas. Preferiblemente debe estar libre de semillas de maleza, de plagas como nemátodos o diversos patógenos. Eh, Sus niveles de conductividad eléctrica deben ser adecuadas, es decir, que su salinidad no sea alta y debe soportar desinfecciones, tanto físicas como químicas, para que no sufra descomposición o tenga efectos nocivos sobre el desarrollo posterior de la planta. Debe tener una buena capacidad de intercambio catiónico y eso es clave. ¿Por qué? Porque es la capacidad que va a tener el suelo de retener esos nutrientes y de liberarlos gradualmente para que el concepto de fertilidad se pueda desarrollar. Y sobre todo en este componente, como se habla de tecnologías, eh, uno tiene que dar todos los detalles para que ésta pueda ser reproducible, pero sobre todo que tenga que ser económico. Entonces, para hablar de este tópico, que es los panes de piedra y harinas de roca, primero tenemos que entender lo que es, cómo se forma el suelo, cómo es la génesis del suelo. Entonces, el suelo fundamentalmente es la desintegración de la roca, producto del qué, del intemperismo, de las altas temperaturas, de las lluvias que hacen que el material rocoso se fragmente, ¿sí? Posteriormente, con la ayuda de algunos ácidos de la materia orgánica, pues esto favorece a esa descomposición, ¿sí? A esa desintegración. Eh, y, y posteriormente se forman estos horizontes donde se van estratificando y se van reduciendo el tamaño de esa partícula, ¿sí? Que entonces empezaría a generar el concepto de textura, ¿sí? Entonces, es clave que no perdamos de vista de que el suelo proviene de qué? De la desintegración de la roca, ¿verdad? Por efecto del intemperismo y por efecto de algunos componentes biológicos y orgánicos.
el tiempo de desintegración o de formación del suelo, de formar un suelo desde la roca hasta el suelo como tal, va a variar, pero está entre 100 y 400 años la formación de este suelo. Entonces, los componentes, veíamos que los componentes de ese suelo vamos a tener unos componentes sólidos, unos componentes gaseosos y un componente líquido. El componente sólido, tenemos un 45% de componente inorgánico y un 5% de componente orgánico, que sería el ideal, ¿sí? Sería el ideal, sobre todo hablando de suelos tropicales. Un 25% de aire para que el desarrollo de las raíces sea adecuado y un 25% de agua, ¿sí? Esas condiciones nos permiten que la planta pueda desarrollarse adecuadamente. Entonces, entendemos que el suelo es un componente fundamental, vital para las plantas. Entonces, les decía, es interesante que pueda haber ese componente gaseoso que permite airear sus raíces y esos componentes cementantes que nos permiten entonces retener los niveles de suelo como tal, de las partículas del suelo, retener agua y retener nutrientes. Entonces, bajo esos componentes ideales, nosotros entonces podemos permitir el desarrollo de los cultivos. Entonces, no hay que desconocer entonces que es solamente el cultivo como tal, sino que hay unos componentes microbiológicos que van a favorecer la biología del suelo como tal. Unos componentes que te van a promover el desarrollo, que eso lo veíamos en los videos anteriores, donde pues habían unos microorganismos que producían un tipo de hormonas, de reguladores de crecimiento, como el ácido indolacético, que promovía el desarrollo radicular. Y al promover el desarrollo radicular, pues la planta tiene más capacidad de exploración. Entonces, en ese componente sólido podemos destacar que están todos los minerales y que debería estar en promedio un 45%, y que para el caso de nosotros un 5% de materia orgánica es bastante alta, debido a las condiciones de temperatura, debido a las condiciones de humedad, debido a las condiciones de suelos tropicales cálidos. Entonces, le prestamos mucha atención, en esta parte le prestamos mucha atención a la materia orgánica. Nos vamos a dar cuenta que para formar suelo, la materia orgánica es clave por el peso que tienen los ácidos húmicos y fúlmicos, ¿sí? Pero hay unos componentes ideales interesantes que veíamos, como es la capacidad de intercambio catiónico. Y esa capacidad de intercambio catiónico te permite que aumente. Y eso facilita entonces la retención de nutrientes. Evita también que se lixivien. Entonces, por un lado, te está posibilitando tener que el suelo sea fértil, y por el otro lado también te está ayudando a que se conserve, a que no se pierdan esos nutrientes. Entonces, ese elemento que a veces uno en el análisis de suelo solamente lo ve asociado al componente químico, se va a dar uno cuenta que va más allá, va hacia el componente físico y sobre todo al componente biológico. Entonces, bajo esas premisas, entonces la materia orgánica te permite que absorber y retener agua. Y eso también te reduce la aplicación de jornales, porque tú no tienes que estar regando constantemente.
Entonces mejora propiedades físicas como la aireación, la porosidad, la misma suavidad para el desarrollo radicular. ¿Ya? Y sin duda alguna, mejora la presencia de microorganismos que de manera simbiótica o asimbiótica le van a permitir, van a generar un espacio adecuado para el desarrollo de la planta. Dado que pues aparecen microorganismos interesantes como las micorrizas que habíamos discutido, como bacterias fijadoras de nitrógeno como Azospirilo, Azotobacter, ¿sí? Y bacterias que te permiten promover el desarrollo radicular como tal. Pero hay un elemento importante que vamos a tocar más adelante que tiene que ver con el concepto de solubilidad, que es por donde se ha atacado fuertemente a la tecnología de panes de piedra y harinas de roca. Y es que pues sí, se genera el suelo, se genera la partícula, se generan entonces los nutrientes, pero esos nutrientes no están solubles. Y es ahí donde la parte de la materia orgánica y los componentes biológicos, los microorganismos, hacen posible de que estos nutrientes estén de manera soluble y por lo tanto estén de manera disponible para la planta. Entonces, como materia orgánica nosotros podemos trabajar con amoros verdes, ¿sí? Cuando dejas un cultivo y lo incorporas a través de las prácticas agrícolas, los mismos residuos de cosecha, los estiércol y las turbas, diferentes turbas que se pueden comercializar y que están disponibles para la práctica agrícola. Entonces, bajo esas condiciones, ya que hemos precisado el valor importante de esta materia orgánica para el desarrollo de estos microorganismos, entonces vamos a precisar entonces qué son exactamente las tecnologías de harinas de roca y panes de piedra. Entonces, este concepto no es nada nuevo, es un concepto bastante viejo. Es un término usado que se refiere para lo que son los polvos resultantes del proceso de molienda de ciertos tipos de roca. Las harinas de roca hacen parte de una amplia clase de fertilizantes no sintéticos, usados principalmente en la agricultura orgánica. Yo les había comentado en clase que a mí el concepto de agricultura orgánica no me gusta porque es tener escuelas, es tener sectas, es tener dogmatismo, y uno tiene que ir más allá de eso, ¿sí? Porque sea orgánico está garantizando de que sea inocuo, que es un valor importante dentro de la agricultura protegida. Bueno, son conocidos también como polvos de piedra o minerales de roca, que es un término más universal y más aceptado. Son valorados por su grado de molienda, es decir, entre más pulverizado, entre más pequeño sea el tamaño de la partícula, pues más valiosos son, ¿sí? Por la misma dinámica de los componentes texturales del suelo. Y vamos a darnos cuenta que vamos a depender de la taxonomía de las rocas, es decir, del tipo de roca que tengamos. Ahora vamos a tener una clasificación y de hecho eso es lo primero que se hace una taxonomía de la roca, ver qué tipo de roca tenemos y a partir del tipo de roca ya nosotros podremos saber qué tipo de minerales estarían liberándose posterior a la desintegración o a la molienda de esa roca. Entonces, hay un componente histórico que nosotros tocábamos en la primera unidad, que es el de Julian Hensel. Julian Hensel es el padre de esta tecnología y es un científico que revoluciona la agricultura con un libro que se llama Como lo hemos mantenido, ¿no? Yo les decía que también se puede llamar minerales a partir de roca, que es un término más universal, pero hemos querido mantener el nombre de panes de piedra porque fue el nombre que le dio Julian Hensel. Y entonces le hablabas de la posibilidad de remineralizar los suelos con polvos o harinas de roca y su rejuvenecimiento con la biología del suelo. Entonces podríamos
pues, estamos hablando de recuperar y conservar suelos. Es una práctica importantísima, ¿sí? Sin embargo, en 1979 él confronta personalmente al padre de la química agrícola. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchos, cuando uno revisa los libros de química agrícola, pues Julian Hensel no está ahí. Y eso es producto de la historia, de lo que pasó. Entonces él enfrentó personalmente a Justus von Liebig, ¿sí?, padre de la agroquímica, por la actitud que tenía en la promoción de los fertilizantes como tal, de los nacientes fertilizantes. Finalmente eran los inicios del negocio de los fertilizantes. Y bueno, el ser crítico le ocasionó ser perseguido y difamado por muchos profesores de agronomía y agricultura en Alemania. Y bueno, eso finalmente lo que estaba era afectando al comercio de los nacientes fertilizantes en el estado de Alemania y después finalmente a nivel mundial. Su libro fue retirado de las librerías y destruido por los intereses de la empresa naciente I.J. Farmen, que era la que se encargaba, la que tenía el dominio de los fertilizantes en su momento. Sus escritos fueron escondidos en Alemania, Estados Unidos, por más de 100 años, cambiando la matriz biológica hacia la matriz química y que se adjuntó con los años a la matriz petrolera. Con el advenimiento del petróleo, del desarrollo de la petroquímica que tocábamos al inicio del curso, nos dimos cuenta de que pues no interesaba, esto no era negocio. Entonces, pues prácticamente pues quedó perdido los aportes que había hecho Julian Hensel hacia la nutrición de los cultivos. La pregunta es, bueno, ya nos queda claro de que el suelo se origina a partir de la piedra, ¿sí?, de la roca. Ya nos queda claro el papel que tiene la materia orgánica, el papel que tienen los microorganismos en poder generar un suelo fértil como tal. Entonces, bajo esos acontecimientos, ¿qué se consigue cuando tú fertilizas con harinas de piedra y panes de piedra y harinas de roca? Entonces, algo fundamental, y es que puedes convertir estos elementos que no son útiles, los puedes transformar en ¿qué? En fertilizantes, en alimentos, y sobre todo aprovechar aquellas zonas áridas y zonas que no son productivas en zonas productivas. Hay que darnos cuenta que en el caso hay unas estadísticas que están refiriendo sobre el hambre, en el caso de Colombia y el hambre a nivel mundial. Y en el caso de Colombia nosotros tenemos unas estadísticas bastante complicadas en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria que están superando el 50%. Entonces nosotros podemos estar recuperando unos suelos y hacer los actos para los cultivos y estaríamos alimentando a esos millones de hambrientos. Bueno, obtenemos también cosechas y cereales y forrajes sanos, porque va a entrar un concepto que se llama la trofobiosis. Entonces, cuando un cultivo, nosotros veíamos que cuando un cultivo está bien alimentado, cuando no está estresado, difícilmente puede ser atacado por plagas y enfermedades, y eso nos mejora la economía y aumenta la inocuidad. Hace que la agricultura sea nuevamente un oficio rentable y ahorra grandes sumas de dinero, sobre todo porque cuando uno empieza a hacer un barrido sobre los costos de producción de los
10 cultivos más importantes en Colombia, encuentra que más del 35% de los costos de producción se van en fertilizantes. Y eso en promedio, hay datos en que cultivos que supera el 50%. Entonces imagínate todo lo que significa en términos de competitividad y rentabilidad. Entonces hay grandes sumas de dinero que se invierten en fertilizantes y sobre todo, por ejemplo, ahora con la crisis que tenemos en Europa, en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde hay una crisis en la producción de fertilizantes. Entonces nosotros podemos enfrentar esta crisis y no padecerla tanto. Pero hay algo muy importante y es que hacer que el campesino desempleado regrese a la vida del campo. Nosotros habíamos comentado que nuestros campesinos son campesinos sin tierra, unos absurdos. Y con esto lo instruimos sobre la inagotable fuerza nutritiva hasta ahora desconocida que se encuentra conservada en las rocas, el aire y el agua. Hay un documento muy importante que está cargado en la página, que es este documento, que es Panes de Piedra, hecho por Jairo Restrepo. Jairo Restrepo, que es el que se ha encargado de que se reivindique histórica y tecnológicamente a Julian Hensel. Entonces ya Jairo, a través de su quehacer técnico científico, ha logrado promocionar, ha logrado difundir esta tecnología, y países como Brasil, México, Italia, Vietnam lo han implementado con excelentes resultados. Y este es el caso que les voy a compartir aquí. Es lo que es el caso de México. Y bueno, las visitas en las zonas productivas de cultivos en México, encontrábamos que había una dependencia de productos químicos, una dependencia de productos orgánicos que son igual o más costosos que los químicos, y teníamos unos problemas secundarios como la salud de la planta, porque estresas a la planta y por lo tanto pues la trofobiosis se revienta. Al aumentar, pues al tener la planta problemas de enfermedades, de nutrición, pues la salud en humanos se compromete por el uso de agroquímicos y pesticidas. La fertilidad del suelo pues también se ve afectada. ¿Por qué? Porque usted tiene que usar fertilizantes y normalmente a veces esos fertilizantes no son retenidos, se lixivian y terminan contaminando la tierra, el agua y el aire. Entonces, se aplicaron en estas tablas, nosotros podemos ver que se aplicaron en cultivos como el chile jalapeño, como el chile serrano, como el tomate. Se aplicaron diferentes fertilizantes o diferentes tipos de roca, ¿sí? Y tuvimos unos resultados para discutir. Por ejemplo, en chile jalapeño se aplicó roca fosfatada, humus, cachaza, microorganismos del suelo, en una razón de 1 tonelada por hectárea de harina de roca y 1 tonelada de roca fosfatada. La producción llegó a 80 toneladas de chile por hectárea al sexto corte. Los costos se redujeron en un 30%. Las harinas de roca, cuando encuentran HR, no es humedad relativa, las harinas de roca permitieron dejar de aplicar venenos y fortalecieron las plantas. Solo tuvo que agregar
preparados orgánicos y biológicos para mejorar la solubilidad y la disponibilidad de esos nutrientes. Entonces, ya con estos valores tú puedes hacer unas cuentas de cuántos eran tus costos de producción, cuánto se redujo, y pues puedes hacer una valoración más interesante, y sobre todo que el suelo se está recuperando y hay sostenibilidad en el manejo de los suelos. En el caso de chile serrano, en 70 hectáreas, se usó harina de roca de con condiciones, altas concentraciones de fósforo, igual cachaza, algunos microorganismos como Trichoderma, Zospirillum, Bacillus subtilis y Bacillus megatherium lograron reducir los costos en un 32%. Los resultados como tal en la harina de roca permitió dejar de aplicar venenos y fortaleció las plantas como tal. Igual que en el otro, en chile jalapeño, hubo que preparar pues aplicar este tipo de microorganismos. En el caso de tomate, se aplicó 2 toneladas por hectárea de harina de roca, 6 toneladas de compost y microorganismos en afer para la fermentación. ¿Sí? La reducción en los gastos de producción, miren lo que fue, altísimo, 92% respecto al año anterior. Sobre todo, aquí es donde uno ve el impacto, y sobre todo si esto fue lo que finalmente me hizo pensar en incorporar esta tecnología al de los bioespacios, sobre todo por las demandas que tiene el cultivo, los altos rendimientos y el comportamiento adecuado que tiene bajo condiciones protegidas. Igual que en el otro, pues nos permitió dejar de aplicar venenos y fortalecer las plantas. En términos generales, cuando tú dejas de aplicar este tipo de agroquímicos, pues tú disparas la inocuidad. Hay otro caso en Tamaulipas, otro caso en Coahuila, con el caso de chile jalapeño y de cebolla. ¿Sí? Entonces, reducciones, por ejemplo, para precisar, en el caso de chile, un 35%, en el caso de cebolla, un 25%. Y con su mejora en la inocuidad. Nogal pecanero, se fertilizaron con 20 kilogramos de harina de roca por árbol de 20 años de edad. Mayor crecimiento se encontró, mayor cantidad de nueces, mayor tamaño de la nuez, mejor desarrollo de las almendras. En Coahuila, todos estos son estados, importantes también señalar geográficamente, todos estos son estados norteños donde la calidad del suelo es bajísima. El desierto en México empieza del centro hacia arriba, y todos estos son estados del norte, es decir, suelos bastante degradados. Entonces, en melón, producciones de 35 toneladas por hectárea aplicando harinas de roca y compost. Y igual mejora también la inocuidad del cultivo como tal. Bueno, en las visitas a los centros de producción, en México existen un concepto diferente a Colombia. Nosotros allá existe un concepto que se llama el ejido, donde el campesino tiene una unidad, es parecido a lo que son las UAF. Son territorios que se le dan a los campesinos, productos de su reforma agraria, y ese terreno no lo puede vender, ¿sí? Y pues existen unos acompañamientos para la producción, lo que se llaman las alianzas pro campo de la Secretaría de Agricultura. Bueno, entonces se hicieron unos análisis
de cómo estaba constituida la roca y se encontraron elementos muy, muy importantes, como el silicio, como el caso del calcio, como el caso del magnesio, que nosotros veníamos hablando, y que son importantes para el metabolismo y para la nutrición de las plantas, ¿sí? Aquí hay un elemento muy importante, por ejemplo, para la gente que quiera trabajar con cacao. Este elemento sí es un poquito peligroso, sin embargo los umbrales están por debajo de los aceptables, ¿sí? Hay un elemento también muy importante como el caso del cobalto, que es un ultra microelemento que se precisa en algunas reacciones que tienen que ver con metabolismo secundario. Hay otro elemento importante, mira, como el caso del cobre, que es utilizado, normalmente no se utiliza como fertilizante, sino se utiliza como fuente de control de hongos, pero que este elemento pues es un cofactor también en las reacciones metabólicas. Entonces, los fertilizantes minerales son autorizados para la agricultura ecológica, los cuales son fuente natural, ¿ya? Son de menor costo, podemos cuidar los ecosistemas como tal, los ambientes para nosotros, para los animales y para el resto de organismos vivos. Y finalmente se consideran correctores de los problemas derivados de la ausencia de determinados elementos minerales, microbiológicos del suelo. Y sobre todo, pues hacemos que la agricultura sea más competitiva, que la agricultura pueda puede regresar a ser una actividad digna, una actividad que le permite al campesino pues su subsistencia y le permite tener una vida digna y una posibilidad de progreso y vida plena para su familia y sobre todo para los consumidores también, al tener productos sanos y tener productos que derivan de una práctica adecuada. Bueno, entonces ahí estamos dejando. Los espero a las 5 para discutir este tópico y para atender las inquietudes y las preguntas que tienen. Bueno, un abrazo.